Hoy en el recuento, Huawei lanza finalmente su invitación para el evento del P30. Además te hablamos de novedades con Apple y además otro fail en su iPhone. También hablamos de servicios de transporte que llegarán a México, Chile y Colombia, además de Perú. También hablaremos de la muerte de los Blu-ray por parte de Samsung. Y para terminar, PUBG Mobile también se actualiza y recibe novedades interesantes. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado, porque te pregunté si crees que Xiaomi tendrá una sorpresa guardada para su presentación, ya que prácticamente nos ha contado absolutamente todo de su dispositivo. Aún así, el 85% de ustedes cree que Xiaomi todavía tiene guardado un as bajo la manga. Pasemos entonces a la primera noticia, que tiene que ver nada más y nada menos que con Huawei, que ha lanzado finalmente su invitación para el lanzamiento de la serie P30. Se puede apreciar en la invitación un lente que está aplicando zoom, ya que en los bordes de este círculo se ve un poquito desenfocado, así que parece que se está acercando en ese momento. El evento será el 26 de marzo de este año en París, y en este caso el eslogan o el hashtag que están utilizando es reescribe las reglas. De hecho, en una publicación en Twitter pusieron: las reglas fueron hechas para ser reescritas. Así que no sabemos específicamente a qué se refiere con esto. Probablemente tenga algo que ver con el zoom óptico, que seguramente podrá ser mayor ahora en esta generación. Si la generación pasada fue un zoom híbrido de 5 aumentos, vamos a ver hasta cuánto puede llegar en esta generación, ya que también ha publicado una serie de videos donde todo parece ser enfocado al zoom. Así que ya sabes que la serie P30 se enfoca muchísimo en la cámara, y en este caso parece que seguirá trayendo mejoras en el apartado fotográfico. Así que ¿por qué no participas en la encuesta y me cuentas quién crees que tendrá la mejor cámara del año en un smartphone? ¿Huawei, Samsung o Apple? Si piensas que va a ser otro fabricante, simplemente imagina que no existe y que solo existen estos tres. Pasemos ahora a hablar de Apple, ya que parece que está haciendo un cambio en su estrategia. En este caso hablamos concretamente de Apple Music, y es que parece que Apple quiere que más personas usen su servicio de música en streaming. Y según Engadget, desde hace un par de días esta empresa ha enviado notificaciones a algunos de los suscriptores de Apple Music con un enlace para que puedan invitar a un amigo y darle la suscripción gratuita por un mes. Esto es algo muy común en este tipo de servicios, pero no muy común en Apple. Que te ofrezca algo gratis, la verdad es que es un poco complicado. Además, ya que va enfocado a usuarios nuevos, todavía puede llegar hasta 4 meses de suscripción gratuita, ya que de por sí te ofrece en un inicio estos 3 meses de prueba gratuita para nuevos usuarios. Sin embargo, después de que termine ese periodo de prueba, la membresía se renovará automáticamente, también como vemos en varios servicios de streaming. Sin embargo, lo que nunca habíamos visto en Apple era un sistema de invitaciones donde pudieras ofrecerle algo a tus amigos, incluso de forma gratuita. En otros temas de Apple, salió de compras y fue ahora a comprar y adquirir una startup llamada Pullstring, que fue fundada en 2011. De hecho, tenía otro nombre y se llamaba Toy Talk, y fue fundada nada más y nada menos que por ex directivos de Pixar. Y la principal característica de esta startup es que desarrollaban tecnologías de conversación para juguetes. Por ejemplo, desarrolló la tecnología de Hello Barbie, una muñeca interactiva lanzada por Mattel, entre algunos otros productos. Así que al parecer Apple está interesada en mejorar un poquito las conversaciones de Siri o algo por el estilo. Según Axios, esta adquisición fue por más o menos $30 millones, así que fue una compra bastante fuerte. Todo parece indicar que con el fin de mejorar a Siri. Y vamos a una noticia adicional de Apple, porque se reportó un nuevo fail en su iPhone que provoca que este iPhone se reinicie. Ahora déjame explicarte más o menos cómo funciona este fail y sus limitaciones, porque en este caso necesitas saber ruso, por ejemplo, y simplemente
necesitas dictarle a tu iPhone 5 veces la palabra guión, obviamente en ruso, y después de dictarle estas palabras, el iPhone automáticamente se va a reiniciar. Esto parece que ha sido reportado en iPhone 6S, 8, 10, 10S y 10S Max. No parece haber reportes, por ejemplo, del iPhone 7. Sin embargo, no descartamos que le suceda el mismo problema. Así que varios usuarios han estado reportando estas fallas. Como te digo, necesitas decirlo en ruso. Incluso no sabemos si el iPhone necesita estar configurado en ruso, pero vaya detalle más curioso que necesitará ser corregido a través de una actualización. Vayamos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de un nuevo competidor para Ubi, Didi y Cabify en la Ciudad de México. Se trata de Bit, que ya ha iniciado operaciones, como te digo, en la Ciudad de México. De hecho, su fundación original es desde 2017 y en la actualidad ya opera en Atenas, Lima, Perú, Santiago, Chile y Bogotá, Colombia. Pero finalmente se estrena por aquí en México. Está disponible tanto para Android como para iOS. Y si tú eres un conductor interesado, también publicaron en su cuenta de Twitter que están contestando preguntas en el nuevo centro de atención a conductores en la Torre Cuarzo, Avenida Paseo de la Reforma número 26, planta baja, Colonia Juárez. Pero si no eres de México y eres de Perú, Chile y Colombia, tienes que prepararte porque ya Didi también se está preparando para llegar allá. Didi es también un servicio de transporte, pero de China, así que en este caso también este servicio está empezando a llegar a esas regiones para ponerse a competir con los servicios que estén disponibles por allá, ya que como sabes, al parecer el fuerte de Didi es sus bajos precios, así que pon mucha atención por esas tierras. Pasemos a la siguiente noticia. Es una noticia, creo yo, bastante esperada por muchos. Samsung acaba de descontinuar los Blu-ray en 4K porque al parecer nadie los está utilizando. Este era un rumor del que se venía hablando desde hace tiempo y que prácticamente fue confirmado debido a que Samsung no presentó ninguna novedad con respecto a Blu-ray 4K ni en el CES ni en algún otro evento, por ejemplo en IFA, así que no hay novedades. Parece que todo ya se está centrando al streaming, a ver contenido por internet sin necesidad de adquirir alguna unidad física. Y vámonos a la última noticia porque PUBG, uno de los juegos más populares en Android, acaba de recibir una actualización integrando ahora un modo zombies, donde parece que los zombies te van a ir invadiendo también conforme se va restringiendo la zona de juego. Este es un modo especial, no es que vaya a cambiar por completo el modo tradicional de PUBG. Además, ha integrado nuevas opciones de clima y de iluminación y todo esto, además de que ahora te permite deshabilitar las sombras para que los dispositivos con poco rendimiento puedan mejorar su desempeño en este juego. Así que esta actualización ya se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones para que puedas ir a probarlo. Por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado y si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.